las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, la piedad, tal como Allah Azza wa Jal nos lo ordena en el Sagrado Corán cuando dice: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes, sometidos a Él. Vamos a hablar en nuestra jutba de hoy de una cualidad la cual no ama a Allah Azza wa Jal, una cualidad la cual Allah Azza wa Jal nos advierte sobre ella en el Sagrado Corán. Esta cualidad se llama o se define en idioma árabe como el israf. En idioma español la podemos traducir como derrochar, malgastar. Allah Azza wa Jal la pone en contexto en el Sagrado Corán. Dice en un versículo: Él, Allah, es quien ha creado huertos, unos cultivados y otros silvestres, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todos de aspecto similar pero distintos. Coman de sus frutos cuando maduren, pero el día de la cosecha den una parte que corresponde a los pobres y no derrochen, porque Allah no ama a los derrochadores. La palabra israf tiene el significado entonces de exceso, de derrochar, de malgastar, de mal usar. Muchos versículos en el Sagrado Corán nos hablan sobre este concepto. Otro versículo del Sagrado Corán dice: mis mensajeros se presentaron ante la gente con pruebas claras de la ley, pero muchos de ellos siguen cometiendo graves excesos en el mundo. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam advirtió sobre esta característica y dijo que Allah Azza wa Jal no la ama, y dijo: Allah detesta que hagan preguntas innecesarias o que pidan dinero innecesariamente y que derrochen el dinero. Y Allah Azza wa Jal en un versículo del Sagrado Corán nos habla y nos pone en contexto sobre qué significa realmente derrochar, porque todos podemos preguntarnos: ¿acaso lo que gasto en mi familia es derroche? ¿Acaso lo que gasto en mí mismo es derroche? Pero Allah Azza wa Jal nos explica esto y nos dice: da a los parientes lo que es su derecho, también al pobre y al viajero insolvente, pero no derroches, porque los que derrochan son hermanos de los demonios, y el demonio fue ingrato con su Señor. Pero si no puedes darles una ayuda y esperas una misericordia de tu Señor, excúsate con amabilidad. No seas avaro, pero tampoco derrochador, porque te verás censurado en el primer caso y arruinado en el segundo. Allah Azza wa Jalla en este versículo nos llama a la reflexión y comienza el versículo no hablando sobre las obligaciones, sino hablando sobre lo que uno da en caridad, sobre lo que uno ayuda, y dice: da ayuda, da caridad a los parientes, también al pobre y al necesitado, pero no derroches. Es decir, que el primer concepto de derroche, Allah Azza wa Jalla nos llama la atención sobre el infaq, sobre la caridad. Es decir, no seas tan religioso que des en caridad más de lo que corresponde. Incluso en ese concepto, en el concepto del dar, Allah Azza wa Jalla nos llama al equilibrio y dice: si vas a dar en caridad, no derroches. Y Allah Azza wa Jalla nos dice que la cualidad del derroche originalmente es una cualidad de Shaitán. Y Shaitán fue ingrato con su Señor. Es decir, que aquellos que derrochan, malgastan el dinero, lo utilizan equivocadamente, están siendo ingratos con Allah Azza wa Jalla. Y dice Allah: pero si no puedes ayudar, no tienes con qué ayudar. Quien no tiene con qué ayudar no debe poner mala cara. Allah Azza wa Jalla dice: pero si no puedes darles una ayuda y esperas una misericordia de Allah, excúsate con amabilidad. Entonces nunca rechaces a una persona que viene a pedir, a una persona necesitada. Si no puedes ayudar, excúsate con amabilidad. Así Allah Azza wa Jalla nos orienta en el Sagrado Corán y nos dice: no seas avaro, pero tampoco derrochador. Busca el equilibrio. Y esto se refiere a que Allah Azza wa Jalla no pone un número. Gastar cierta cantidad en tu familia es lo obligatorio, y más de ello
es derroche. Allah Azza wa Jal no habla así en el Sagrado Corán. Porque el Sagrado Corán es un libro que nos habla a cada uno de nosotros en nuestra situación. Entonces Allah Azza wa Jal te habla y te dice, mira tus números, mira tus gastos, mira lo que recibes de sustento. No seas avaro, pero tampoco derrochador. Es decir, cada uno debe analizar su propia situación. Para una persona que gana 1 millón de pesos al mes, gastarse en una fiesta 5 millones es derroche. Tiene que endeudarse para eso. Pero para una persona que gana 100 millones al mes, gastar 5 millones para una cena con su familia, con sus amigos, no es derroche. Y eso es porque eso va a la situación individual de cada familia. Y Allah Azza wa Jal le habla aquí en el Sagrado Corán a cada individuo. De lo que tú ganas, no seas avaro, pero tampoco seas derrochador. Y el derroche puede verse en muchas manifestaciones. Vamos a mencionar solamente algunas. Primero, en los bienes materiales. Sepan que Allah Azza wa Jal nos va a preguntar el día del juicio sobre los bienes materiales que Allah nos dio y de los cuales nosotros no somos dueños, sino que somos administradores en esta vida. Allah Azza wa Jal nos va a preguntar por ellos 2 veces. La primera nos va a preguntar de dónde lo sacaste, cómo lo obtuviste, de un medio lícito, alhamdulillah. Y luego, ¿en qué lo usaste? ¿Lo gastaste en lo ilícito o lo gastaste en aquello que está prohibido? Sobre los bienes materiales, Allah Azza wa Jal nos va a preguntar 2 veces. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: todo siervo seguirá de pie el día del juicio hasta que sea preguntado por Allah en su vida y cómo la empleó, sobre su conocimiento y cómo lo usó, sobre su riqueza, cómo la adquirió y cómo la gastó, y sobre su cuerpo, es decir, su salud, cómo la utilizó. Completo, subhanallah. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos hace reflexionar que tenemos que analizar nuestra vida completamente. La vida, ¿en qué la gastamos? El conocimiento, ¿cómo lo usamos? El dinero que tenemos, ¿de dónde lo sacamos y en qué lo gastamos? Y tu salud. Tu salud. ¿La cuidas o no la cuidas? Porque tu salud es un regalo de Allah. Y sepan que la salud la aprecia aquella persona que la pierde. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hay una gracia, hay gracias que la gente solamente aprecia cuando las pierde. Y mencionó de ellas la salud, y el otro es el tiempo libre. Aquella persona que está agobiada por las cosas todo el tiempo, en ese momento recién reflexiona y dice: alhamdulillah, cuando tenía tiempo libre para dedicarme a mí mismo y a mi familia. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: los siervos del misericordioso son aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen, pero tampoco escatiman, sino que dan con equilibrio. Y ese equilibrio es el que tiene que buscar el musulmán en todos los asuntos de su vida. Entonces dijimos que lo primero en lo que se da el derroche es, o el malgastar es, en los bienes materiales. El segundo tema en lo que se da el derroche y el malgaste es la extravagancia y el derroche en la alimentación, en la comida. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: coman y beban con mesura, porque Allah no ama a los inmoderados. Allah Azza wa Jal ha creado todo el universo y nos ha creado con necesidades y nos ha sustentado generosamente con alimentos sólidos y líquidos. Y dice: coman y beban. Es lícito, de lo que es lícito, coman y beban, pero con moderación, con mesura, porque Allah Azza wa Jal no ama a los que son inmoderados. No coman en exceso, porque no es bueno para vuestra salud, y Allah Azza wa Jal no ama que sean inmoderados. Y no beban en exceso, porque no es bueno para vuestra salud, y Allah Azza wa Jal no ama a aquellos que comen y beben en exceso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que habla sobre la educación con respecto a cómo debemos comer. Dice: el hijo de Adán no atiborra peor agujero que su propio estómago. Es suficiente comer unos pocos bocados para mantenerse en pie. Si vas a llenar tu estómago con algo, entonces que sea 1/3 para la comida, 1/3 para la bebida y otro tercio para el aire.
educación de salud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dice que lo peor que puede hacer una persona es comer siempre hasta saciarse. Y en un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: nosotros somos un pueblo, una gente que no come sino hasta que tiene hambre. Y cuando comemos, no comemos hasta saciarnos. La mejor educación en salud del profeta sallallahu alaihi wasallam. No comer por gula, por comer siempre. Y cuando comemos, no comemos hasta saciarnos completamente, sino que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: un tercio para los sólidos, un tercio para los líquidos y un tercio déjenlo para el aire. Y de nuestros sabios, Sufyan al-Thawri dijo: si quieres que tu cuerpo esté sano y duerma menos, entonces come menos. Y le preguntaron una vez al imam Ahmad, rahimahullah: ¿encuentra en su corazón algo de humildad y sensibilidad aquella persona que siempre come hasta llenar su estómago? Y el imam Ahmad dijo: no lo creo. Una persona que siempre está saciando su hambre hasta llenarse, pierde sensibilidad de su corazón. Ya no se acuerda de los pobres, de los necesitados, no se acuerda de Allah Azza wa Jalla. Y por último, hermanos y hermanas, algo muy actual, y es en qué también se da el derroche, que prohíbe el Islam, que condena el Corán y la Sunna, el derroche de los recursos naturales. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ejemplificó con el agua. Y no con el agua para comer, para beber y para bañarse, sino para algo que para el musulmán es todavía más valioso, que es para hacer el wudú. No somos musulmanes si no hacemos el salat. Para hacer el salat tenemos que hacer el wudú. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió derrochar el agua cuando uno hace el wudú. Dijo: aunque te encuentres a la vera de un río grande. Y tanto era el cuidado del profeta sallallahu alaihi wasallam por el agua, que donde había pozos de agua, el profeta sallallahu alaihi wasallam declaraba esa zona un hima, es decir, un lugar sagrado alrededor de ese pozo de agua. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió derrocharlo. Y dijo: cuando te vayas a hacer el wudú, no derroches agua, ni aunque te encuentres a la vera de un río. Y prohibió contaminarla. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió que se hagan las necesidades físicas, orinar y defecar en el agua. Así es como nos educa el Islam, a no derrochar, a no malgastar. Así es como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cada cosa sencilla de nuestra vida. Hermanos y hermanas, pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.